San Miguel Arcángel, el gran príncipe de los ejércitos celestiales, aquel que en el principio de los tiempos derrotó a las huestes del maligno, sigue hoy, firme, listo para acudir en tu ayuda. Si sientes que la batalla de la vida es difícil, si las preocupaciones te abruman, si la oscuridad parece rodearte, esta poderosa oración invocará su protección y su fortaleza sobre ti. Acompáñanos en esta plegaria y deja que el guerrero de Dios combata por ti. Oh glorioso y poderoso San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, centella ardiente en el firmamento divino, guardián de las almas y escudo de los justos, tú, que comandas las legiones celestiales con la fuerza de la luz eterna, ven en mi auxilio en esta hora de batalla, cuando las sombras susurran y el mal acecha en las esquinas del destino. Desde tiempos inmemoriales, fuiste designado por el Altísimo como el protector de su pueblo, y así lo reveló la profecía en el libro de Daniel. Cuando el profeta clamaba por la liberación de Israel, tú, oh Miguel, te alzaste como el defensor de la nación elegida. Fuiste enviado en los tiempos de tribulación, cuando reyes y principados celestiales conspiraban en los cielos, y por 21 días resististe la fuerza del príncipe de Persia, hasta que el arcángel Gabriel pudo cumplir su misión. Oh Miguel, que luchaste en las alturas para que la voluntad de Dios prevaleciera sobre los reinos de la tierra, tú, que en el tiempo del fin te levantarás como el gran protector de todos aquellos que inscriben su fe en el libro de la vida. No nos abandones en esta hora de prueba. Así como defendiste a Israel en los días antiguos, defiéndenos ahora del enemigo invisible que siembra confusión y desaliento. Con tu espada de fuego, rasga el velo de la oscuridad que envuelve mi camino. Con tu armadura de oro, cúbreme del miedo y de la duda. Sé mi escudo en la tempestad, mi fortaleza en la debilidad y mi luz en la incertidumbre. Como defendiste el reino de los cielos contra el dragón antiguo, defiéndeme ahora de las fuerzas que intentan desviarme del sendero de la verdad. Oh, Arcángel invencible, cuyo grito resuena en los confines del universo. ¿Quién como Dios? Acompáñame en mis días y en mis noches, en mis luchas y en mis victorias. Conduce mis pasos por la senda de la justicia, infunde en mi corazón el fuego sagrado de la fe, y enséñame a ser valiente ante la adversidad. Príncipe celestial, exorcista del mal y protector de las almas, te ruego que con tu radiante fulgor ilumines mi espíritu. Alejes de mi vida toda sombra de pecado y me conduzcas, cuando llegue mi hora, a la presencia del Altísimo, donde cantaré por siempre la gloria de Dios junto a los coros angélicos. Oh San Miguel, estandarte de la verdad, caballero del Altísimo, custodio de los que en Dios confían. No permitas que el enemigo me arrebate la paz. No dejes que la desesperanza toque mi alma. Y guíame siempre con tu espada de justicia hacia el triunfo del amor y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy os contaré un relato que se halla oculto en las páginas sagradas del libro de Minamindien Yaoi, Daniel, una historia de guerra en los cielos, de luz contra tinieblas, de un mensajero de Dios obstaculizado por las fuerzas del mal, y de un guerrero celestial que descendió con espada en mano para restaurar el orden divino. Esta no es una fábula ni un cuento de hombres, sino una revelación de los secretos del reino de los cielos. Cerrad vuestros ojos si es necesario y dejad que vuestras almas sean testigos del poder de Dios obrando en la batalla invisible que da forma a nuestra historia. La gran visión de Daniel y la batalla celestial. En los días del rey Ciro de Persia, cuando los vientos del destino soplaban sobre los imperios de la tierra y el eco de las espadas resonaba en los salones de los reyes, un hombre caminaba solitario por las riberas del río Tigris. Daniel, el profeta de Dios,
el que había leído los sueños de los monarcas y descifrado los misterios ocultos en el velo del tiempo, sentía su alma en angustia. Durante 3 semanas enteras, su alimento fue el polvo del desierto y el agua del río. Su única compañía era el silencio de las estrellas. Ayunó y oró con el fervor de los que buscan respuestas más allá de los confines del mundo. Israel, su amado pueblo, aún gemía bajo el peso del exilio, y la restauración prometida por el Altísimo parecía desvanecerse como niebla ante el sol. Pero los cielos no permanecieron mudos. El descenso del mensajero celestial. En el 21º día, mientras el sol ardía sobre la vasta extensión del desierto, el aire se tornó pesado, vibrante, cargado con una presencia indescriptible. El río Tigris se agitó como si algo inmenso estuviera descendiendo desde las alturas, y un viento sobrenatural barrió la tierra, levantando una tormenta de polvo dorado. Entonces, sin advertencia, los cielos se abrieron. Un resplandor cegador se derramó sobre la tierra, como si el sol hubiese estallado en 1000 fragmentos de luz pura. Un trueno retumbó en los confines del mundo, y de aquella radiancia emergió una figura de inigualable majestuosidad. El mensajero de Dios había llegado. Su vestidura centelleaba como oro fundido. Cada pliegue de su túnica irradiaba el esplendor de un amanecer eterno. Su rostro era como el fuego del relámpago atrapado en la forma de un hombre, y sus ojos, 2 estrellas vivas, ardían con la intensidad de 1000 soles. Su presencia era como un rugido de muchas aguas, una sinfonía de océanos y tormentas, de voces de innumerables ángeles entonando alabanzas en el trono del Altísimo. Los hombres que estaban con Daniel gritaron de terror y huyeron, aunque no podían ver la visión con sus ojos mortales. Pero el profeta, aunque dotado de visión espiritual, sintió que su cuerpo se debilitaba, que su carne temblaba ante la magnificencia de lo divino. Sus rodillas flaquearon y cayó con el rostro en tierra, sin aliento, como si la misma vida estuviera escapando de él. Entonces, una mano luminosa tocó su hombro. No era solo un toque físico, sino una corriente de energía celestial que inundó su ser, devolviéndole la fuerza. La revelación de la guerra celestial. Una voz resonó sobre el viento, profunda y poderosa, pero llena de una ternura que traspasaba el alma. No temas, Daniel, hombre muy amado. Al escuchar su nombre, el profeta sintió una paz indescriptible. La voz continuó: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Pero he aquí, fui enviado a ti con respuesta. Mas en mi camino, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no hablaba de un rey terrenal, sino de una entidad, oscura y poderosa, un ser de sombras que reinaba sobre los dominios invisibles de Persia. Un espíritu maligno que extendía su influencia sobre los imperios y los gobernantes del mundo. La voz del mensajero se tornó aún más solemne. Mas he aquí Miguel, el gran príncipe, el defensor de tu pueblo, vino en mi ayuda. Al escuchar el nombre del arcángel Miguel, la visión de Daniel se amplió, y sus ojos fueron abiertos a la guerra que ardía más allá del velo del mundo material. La batalla en los cielos, sobre las alturas de los reinos terrenales, en el horizonte de lo invisible, se libraba una batalla que pocos podían comprender. 2 ejércitos colosales chocaban en una guerra de luz y tinieblas. El príncipe del Vinacinto Sindhu, reino de Persia, una criatura envuelta en sombras vivientes, con alas negras que cubrían el cielo como una tempestad, se alzaba con su espada de corrupción, susurrando secretos de poder a los reyes de la tierra. Sus hordas de espíritus oscuros revoloteaban a su alrededor, tejiendo tramas de engaño y orgullo.
Pero entonces, de los confines del reino de Dios, descendió un guerrero envuelto en llamas celestiales. Su armadura brillaba con la luz del trono del Altísimo, y en su diestra empuñaba una espada de fuego, forjada en la misma esencia de la justicia. Era Miguel, el comandante de los ejércitos de Dios, el escudo de Israel, el azote de los caídos. Retírate, espíritu de corrupción, en el nombre del Altísimo, tu reinado se debilita. Tronó su voz como un trueno divino. El príncipe de Persia rugió de ira y se abalanzó sobre el arcángel con su filo oscuro. El impacto fue como el choque de dos mundos, y el aire ardió, con llamas doradas y negras entrelazadas. La guerra resonó en los cielos, mientras Miguel, con golpes de fuerza infinita, rasgaba el dominio del adversario, abriendo caminos de luz entre las tinieblas. Con un último embate, la espada del arcángel descendió con la furia de la voluntad de Dios. El enemigo fue arrojado lejos, su poder quebrantado, y el camino quedó despejado para que el mensajero divino completara su misión. La fuerza de la visión, la voz del ser celestial se dirigió de nuevo a Daniel. Ahora he venido para revelarte lo que ha de acontecer en los días venideros. Daniel, aún tembloroso, sintió que su corazón ardía con el peso de lo eterno. Había sido testigo de la gran batalla entre el bien y el mal, del poder de San Miguel y del inquebrantable plan del Altísimo sobre los reinos de la tierra. Y así, mientras las estrellas titilaban sobre el Tigris y el destino del mundo seguía su curso, el profeta escuchó atentamente la revelación que cambiaría el futuro de la humanidad. La batalla en los cielos. Miguel contra el príncipe de Persia. Las palabras del mensajero resonaron en la mente de Daniel, y de pronto, como si los velos de lo invisible se desgarraran, su espíritu fue arrebatado a los dominios celestiales. Sus ojos espirituales se abrieron, y ante él se desplegó una visión que trascendía el mundo de los hombres. Una guerra titánica, una batalla de fuego y sombras en las alturas, sobre los palacios de Persia y las montañas de Susa. Las nubes se tornaron doradas y escarlatas, iluminadas por un resplandor que no venía del sol, sino de los ejércitos que descendían desde el reino de Dios. En el firmamento se alzaban dos colosales huestes, las huestes de la luz, comandadas por el príncipe celestial, y las legiones de las sombras, guiadas por un terrible adversario. El centro de la contienda, sobre un trono de fuego oscuro y humo venenoso, una silueta demoníaca agitaba sus alas negras, extendiendo su dominio sobre el mundo de los hombres. Era el príncipe del reino de Persia, un espíritu de corrupción y engaño, un ser envuelto en un fulgor siniestro, cuya sola presencia hacía estremecer los cimientos de la realidad. Sus ojos ardían con el odio de siglos, y en su diestra empuñaba una lanza negra, forjada con los susurros de la ambición y el engaño. No era un rey de carne y hueso, sino el verdadero amo de las sombras que gobernaba sobre Persia desde los cielos. Su voluntad se infiltraba en los corazones de los monarcas, desviando sus caminos, corrompiendo sus almas, alterando el destino de las naciones. Durante 21 días, había resistido al mensajero de Dios, impidiendo que la luz alcanzara a Daniel y con ello bloqueando la revelación que cambiaría el curso de la historia. El descenso del guerrero celestial, entonces, desde lo más alto del reino celestial, como un relámpago rasgando la noche, descendió una figura de luz ardiente. Era Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, el escudo de Israel, el azote de los caídos. Su sola llegada sacudió los cimientos de la guerra. Los cielos retumbaron y un viento de fuego celestial barrió las sombras. Su armadura brillaba con la esencia del trono del Altísimo, reflejando la gloria de la eternidad. En su mano derecha empuñaba una espada forjada en la luz primordial, una hoja que ardía con llamas que jamás se extinguirían.
Su voz resonó como un trueno divino, haciendo que hasta los cimientos del inframundo se estremecieran. Basta, ya, espíritu de corrupción. En el nombre del Altísimo, retrocede o serás consumido por la gloria de Dios. El príncipe de Persia rugió de ira, y su grito se convirtió en un aullido infernal que desgarró los cielos. Con un batir de sus alas negras, desató su poder oscuro. Las estrellas temblaron y nubes de fuego cubrieron los cielos, mientras relámpagos negros, imbuidos con la malicia de las tinieblas, descendieron como lanzas sobre la tierra. Los ejércitos de la oscuridad avanzaron, una marea de sombras y odio que clamaba por la ruina de los justos. Pero Miguel, el comandante de los ejércitos de Dios, se elevó como una estrella incandescente, su espada en alto, resplandeciendo con la fuerza del Creador, el choque de los titanes. Y entonces, la batalla comenzó. El cielo se convirtió en un campo de guerra. Las huestes angélicas descendieron como una tormenta de luz, y las legiones de la oscuridad se alzaron para enfrentarlas. Los cielos se desgarraron con el estruendo de miles de espadas entrechocando, y las dimensiones temblaron con el furor de la lucha. El príncipe de Persia se abalanzó sobre Miguel con su lanza oscura, lanzando golpes capaces de quebrantar las montañas. Pero el arcángel no retrocedió. Con cada tajo de su espada de fuego, las tinieblas se rasgaban, el aire ardía y las sombras gritaban. El demonio extendió sus alas, tratando de envolver a Miguel en un torbellino de desesperación y engaño, susurrando antiguas mentiras, tratando de quebrantar su voluntad. Pero el arcángel de Dios rugió con una voz que atravesó todas las realidades. El poder del Altísimo es mi escudo, la verdad es mi fuerza, la luz es mi espada. Con un golpe devastador, Miguel atravesó las sombras con su hoja ardiente. El impacto fue como un cataclismo celestial. Los cielos temblaron y un destello cegador explotó en el firmamento. La luz de Dios descendió como un río dorado, inundando el campo de batalla. Las sombras aullaron y se desmoronaron como ceniza al viento. El príncipe de Persia, herido y debilitado, gritó de furia mientras la luz lo consumía. Su forma se desvanecía, su poder se quebrantaba, su dominio sobre Persia era arrebatado. En un último rugido de derrota, fue lanzado lejos, desterrado de los cielos de aquel reino. Las huestes angélicas alzaron sus voces en victoria, y la gloria del Altísimo brilló sobre la tierra. La misión cumplida, la guerra en los cielos había concluido. El mensajero celestial, liberado por la victoria de Miguel, descendió finalmente hasta Daniel. Sus ojos aún ardían con la luz del reino, y su voz, aunque solemne, traía consigo la paz de la voluntad cumplida. Ahora he venido para revelarte lo que ha de acontecer en los días venideros. Daniel, aún conmovido por la grandeza de lo que había presenciado, sintió su corazón arder con el peso de la eternidad. Había sido testigo de la guerra en los cielos. Había visto la gloria de Miguel, el príncipe celestial. Había sentido el poder del Altísimo obrando en la historia. Y así, mientras la luz del atardecer bañaba el río Tigris y el destino del mundo seguía su curso, el profeta se dispuso a recibir la revelación que cambiaría el futuro de la humanidad. La advertencia del futuro. El príncipe de Grecia y la guerra eterna. El aire aún vibraba con la resonancia del combate celestial. Los cielos, aunque despejados de las sombras de Persia, no estaban en paz. Algo en el firmamento anunciaba que la guerra no había terminado. El mensajero celestial, cuya luz aún resplandecía con el eco de la victoria, miró a Daniel con solemnidad. Sus ojos, profundos como la eternidad misma, reflejaban secretos que trascendían el tiempo. Y con una voz que parecía tallada en las estrellas, habló:
Debo regresar, pues la batalla no ha concluido. El príncipe de Grecia vendrá después. Aquellas palabras se clavaron en el alma de Daniel. En su mente se desplegaron imágenes del futuro. Persia aún dominaba el mundo, pero un día, un nuevo imperio surgiría desde el oeste, veloz como el viento, aplastando reinos con una ferocidad nunca antes vista. Y con ese imperio vendría otro príncipe, otra entidad de las sombras, otro adversario que desafiaría a las huestes del cielo. Daniel comprendió, con una claridad aterradora, que las luchas en los cielos no eran meras metáforas, sino realidades tan intensas como la guerra en la tierra. Las coronas de los hombres eran solo reflejos de una lucha mucho mayor, una guerra oculta a los ojos de los mortales, donde ángeles y demonios, luz y oscuridad, se disputaban el destino de los reinos y los corazones humanos. El ángel, viendo el impacto de la revelación en Daniel, se acercó y le habló con ternura y firmeza. Pero tú, Daniel, ten paz y sé fuerte. Miguel, el gran príncipe, siempre protegerá a los hijos de tu pueblo. Sus palabras eran como un escudo sobre el alma del profeta. No importaban las tempestades del tiempo, los imperios que ascendieran y cayeran, ni las sombras que intentaran envolver al mundo. Miguel, el invencible arcángel de Dios, jamás abandonaría su misión. Y así, con un último destello de gloria, el mensajero ascendió de nuevo a las alturas, regresando a la eterna batalla. Daniel quedó solo, pero su corazón ya no era el mismo. Su cuerpo temblaba agotado por la visión, pero su espíritu estaba más firme que nunca. Había visto la gran guerra. Había comprendido la verdad más profunda del universo. La historia de la humanidad no era solo el relato de reyes y conquistas. Era una guerra milenaria entre la luz y la oscuridad. Y en esa guerra Miguel, el guardián de Israel, siempre pelearía por los justos. Epílogo. El protector de Israel y la batalla final. Los siglos pasaron. Las grandes naciones se alzaron y cayeron, como olas en la tormenta del tiempo. Persia cedió su trono a Grecia. Grecia fue consumida por Roma, y Roma se convirtió en 1900 cenizas, dando paso a otros imperios. Pero en lo alto, más allá de los reinos terrenales, Miguel nunca dejó su puesto. Desde aquel día en el río Tigris, el príncipe celestial continuó su lucha. Cada vez que Israel era amenazado, Miguel estaba allí. Cada vez que las fuerzas de la oscuridad intentaban envolver la tierra, su espada ardía en los cielos. Cada vez que un tirano creía dominar el destino del mundo, el arcángel del Altísimo desenvainaba su luz. Pero su mayor batalla aún no ha llegado, porque un día el dragón antiguo despertará. Las sombras se alzarán una vez más, buscando sumergir a la humanidad en la más profunda tiniebla. Los reinos caerán, el caos cubrirá la tierra, y los ejércitos del adversario marcharán para reclamar lo que no les pertenece. Será la hora de la gran prueba, el último desafío antes del amanecer eterno. Y entonces, cuando la oscuridad crea haber triunfado, se oirá un estruendo en los cielos. El firmamento se abrirá como un velo rasgado por el fuego divino, y Miguel, con su espada incandescente, descenderá una vez más. Con la fuerza del Altísimo, conducirá a las huestes celestiales en la batalla final. Y como fue escrito en la visión de Daniel, el pueblo de Dios será librado, y la luz eterna triunfará sobre la oscuridad para siempre. Porque Miguel no solo es el protector de Israel, es el guerrero de la gloria divina, el escudo de los justos, la espada de Dios en la guerra sin fin. Y cuando todo haya concluido, cuando la última sombra haya sido vencida y el reino de Dios se establezca sobre el universo,
Su nombre resonará en la eternidad. Oremos. Oh, glorioso San Miguel Arcángel, príncipe invencible del cielo, protector de Israel y defensor de la Iglesia, así como luchaste en los tiempos de Daniel contra las fuerzas de la oscuridad, sigue hoy combatiendo por nosotros. Con tu espada de fuego, corta toda atadura del mal. Con tu luz radiante, ilumina nuestro camino, y con tu fuerza divina, fortalece nuestra fe. Enséñanos a ser valientes, a confiar en la victoria del Altísimo y a recordar que, aunque la batalla sea feroz, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Oh Señor de los ejércitos celestiales, envía a tus ángeles para proteger a cada uno de los que han escuchado esta historia. Guíalos en sus días y en sus noches, y que sus corazones sean siempre morada de tu presencia. Y antes de partir, os invito, hermanos y hermanas, a seguir profundizando en esta batalla celestial y en el papel de San Miguel. En nuestro canal de YouTube encontraréis este relato en todo su esplendor, con imágenes y palabras que os harán sentir la fuerza del cielo en vuestro corazón. Suscribíos, compartid y permitid que más almas descubran la grandeza del reino de Dios y la protección del Arcángel Miguel. Que el Señor os bendiga y os guarde, que su luz brille sobre vosotros y que San Miguel os acompañe en cada paso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.